Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy me siento muy contenta de poder presentaros esta casa de perfumes, este perfume aquí en el canal. La casa de Renier Parfums la lleva Renier, que además es un pintor, un artista que hace unos cuadros hiperrealistas y de todo que es alucinante. De verdad que además me siento muy agradecida porque incluso he tenido la oportunidad de recibir consejos de arte por parte de Renier, que se los agradezco mil y mil veces. Una casa que aúna lo que son los conocimientos de la perfumería con la inspiración del arte, de la pintura, de las imágenes, ¿no? Yo creo que es un todo y para mí esto es la máxima esencia de los perfumes. Voy a presentaros el perfume Eau de Rhin, aquí lo tenemos. Viene con una sobrecaja que aquí está. Tengo que decir que todo lo que es la presentación, la caja, el interior, el frasco está diseñado, buscado expresamente por Renier, que ha buscado personalizar al máximo lo que es sus creaciones. Vamos a ver el perfume, esta cajita. Uy, que se me cae la tarjeta, la tengo aquí. Tengo una cosa con las caídas. Lo abrimos y aquí lo tenemos. Fijaros, aquí nos viene una presentación, descripción del perfume. Aquí tenemos el perfume, como veis, acostado, recostado en su propia caja. Y todos los perfumes de la casa Renier vienen con su tarjeta en la que vamos a ver la inspiración en la que este perfume está creado. En este caso, fijaros el cuerpo. Aquí atrás además tenemos pues lo que es su garantía. Esta fragancia ha sido inspirada por la imagen del cuadro, también titulado Eau de Rhin. Fijaros, qué maravilla. Es un perfume optimista y conquistador, la fragancia de las grandes oportunidades. Pues fijaros, cada perfume de esta casa nos viene con su tarjeta en las que, bueno, pues como digo, aquí viene su certificado, todo. La verdad es que puedes encontrar que es un perfume que está cuidado de principio a fin. Eso me gusta. Eso me gusta. Que cuando tú haces una creación que es como tu niño, lo pongas a tu gusto, ¿no? O sea, fantástico. Vamos con la descripción del perfume y lo comentamos. Eau de Rhin es del año 2018. Es una creación del perfumista Daniel Jossier que trabaja con Renier. De la familia oriental amaderada. Notas de salida naranja, tangerina, mango, piña, ciruela, papaya y ciprés. Notas de corazón, madera de oud, sándalo, nuez moscada y azafrán. Y notas de fondo, madera de oud, notas de animal, cedro y ládano. Hay que decir, ya sabéis, las notas animales pues ahora mismo son recreadas, puesto que todo lo que eran los almizcles animales y todo eso tienen que ser sintéticos y no naturales. Bien, vamos a tener en cuenta que este es un perfume de dos fases, tiene bastante que explicar y vamos a tener en cuenta que es para personas que les guste y disfruten del oud, pero un oud auténtico. Auténtico me refiero que si conoces los oud que ponen en algunos perfumes comerciales, olvidaros porque esos aromas de oud son sobre todo artificiales y lo que aquí trabajamos es un oud auténtico. Y ahora llegaremos a ese sentimiento del oud, cómo lo sentimos, ¿vale? Bien. Es un perfume de intensidad media alta, diría yo, solo que este tipo de perfumes suben la intensidad dependiendo de la cantidad de perfume que nos ponemos. Yo recomiendo probarlo con poquitos sprays al principio y luego ya ver la intensidad que tú prefieres en este perfume. Yo con un par de ellas, para mí es suficiente y tiene una duración buenísima en torno a las 8-9 horas y en ropa incluso más. Se te queda incluso, os voy a decir, el oud se queda muy bien pegado a la piel, incluso más tiempo, pero digamos que ahí ya es un fondo del fondo, ¿de acuerdo? Vamos,
Digo que este perfume tiene dos fases. Nos vamos a encontrar con una primera fase, sobre todo frutal. Nada más llegar nos vamos a encontrar con la parte frutal y me gusta porque aquí se parece mucho a la imagen. Fijaros la parte de arriba de este cuadro donde nos encontramos frutas. Entre ellas aquí nos encontramos el mango y muchas frutas. Exactamente es así. Nos vamos a encontrar un inicio de fruta tropical que nos recuerda exactamente a lo que es, pues eso, un verano tropical con mucha fruta. Nos lo encontramos así, ¿no? Muy agradable. No es un dulzor frutal enorme, porque de fondo vamos a empezar ahí a notar ya el oud, pero de inicio el aroma que nos va a llegar es de la fruta. Creo que sobre todo yo aquí distingo lo que son el mango, lo que son las ciruelas, ¿no? Las frutas más potentes. La piña la noto un poquito más flojita, pero desde luego el aroma a frutas te viene al encuentro de una forma completamente maravillosa. Hoy voy a ir sacando el frasco para que veáis bien la formita. Es que me encanta la presentación, es preciosa. Y vale, nos encontramos con ese inicio frutal. Poquito a poco esas notas frutales se van a ir bajando y va a ir subiendo el tono de oud. Por eso digo que es importante que ya seas hombre o mujer que busques este perfume, que te guste el oud. Porque el oud primero va a matar las notas golosas. Es un perfume frutal, pero casi de bosque. Para que me entiendas, es fruta de bosque, no es fruta de postre. Me hace gracia esa comparación de la que de repente me inspiro, ¿no? Bueno, pues así. ¿Por qué digo de bosque? Porque el oud junto con la nuez moscada, el azafrán, el sándalo, te viene al encuentro, ¿no? Y es un oud que resulta muy maderoso, contando todas estas notas que lo acompañan, casi ahumado, un oud ahumado con toque de madera ahumada que acompaña a esa fruta que tenemos ahí. Y poquito a poco esta fruta pues pasa de ser tan llamativa como al principio a ser un oud acompañado de estas notas. Es un perfume maduro, es un perfume que es, diría, para mujer podría ser, para un perfume más en el lado femenino, un perfume formal, y en el lado masculino diría que es un perfume elegante, atractivo, con esas notas frutales del inicio, pero con ese fondo de oud. La nota de madera en lo que es una mujer resulta más formal, elegante, un toquecito serio, diríamos, después de todas estas notas frutales, pero se hace muy agradable. Hay que verlo en los dos sentidos. Ya sabéis que los perfumes nicho, sobre todo en este caso, son no unisex, sino para aquellas personas que lo saben llevar. El oud no es una nota que todo el mundo sepa llevar. El oud puede ser complicado, sobre todo los oud naturales con los que se trabajan en muchas perfumerías, nicho, y eso sí, hay distintos tipos de oud y en este caso podemos notar un oud amaderado y ahumado. También no olvidemos por esas notas que lo acompañan. Es un perfume muy atractivo. Yo recuerdo que hace poquito una amiga me dijo: Isa, recomiéndame perfumes para empresarias, para directivas, para mujer de oficina. Y yo creo que este perfume para una mujer de oficina sería fantástico. Tienes el lado femenino de las frutas y el lado elegante, serio de la parte del oud. Por supuesto, en hombre me parece también espectacular. Creo que encaja también muy bien con el lado masculino, porque ese oud, en lo que es un hombre arreglado, un hombre de traje, le va a quedar desde luego impresionante. Luego ya todo es cuestión de gustos. Y bueno amigos, desde luego si tenéis la ocasión de probarlo, lo recomiendo y mucho. Eso sí, vamos a seguir descubriendo perfumes de la casa Renier, que vienen acompañados del perfumista Daniel Jossier, que ha hecho auténticas maravillas en esta casa. He probado ya algunas de ellas, tengo que decir que he encontrado unas que me gustan más que otras, como nos pasa siempre. He encontrado uno de sus perfumes en las muestrecitas que nos enviaron, que lo encuentro luminoso, así lo siento, ¿no? Yo lo he probado y digo, este es luminoso, y otro que es una locura.
una locura de delicioso. Y tengo muchas ganas de seguir compartiendo estos perfumes de la casa Renier Parfums con vosotros. Y otra cosa, para que también descubráis, que sé que a muchos de vosotros os gusta también el arte, os voy a buscar la página web donde encuentre sus cuadros y demás para que podáis ver también el artista que hay detrás de esta casa de perfumería, Renier Parfums. Espero que os haya gustado este vídeo, un beso enorme a todos y nos vemos en el próximo perfume.